Vivencias con Paco Salvador. Buenas tardes, señoras y señores. El día de hoy es algo sensacional. Tengo la dicha de tener en este set a la historiadora doña Tamara Estupiñán Viteri. Es una persona que se ha preparado durante muchos años en el campo de la historia y especialmente investigación. Yo tengo para la señora Tamara especiales consideraciones porque primero veo que tiene una preparación vasta en la parte histórica. Luego es una patriota que se ha dedicado con mucho corazón a descubrir tantas cosas que no lo sabemos. Yo me siento muy feliz y orgulloso de conocer a usted, Tamara. Bueno, muchísimas gracias, don Paco, por su gentil invitación. Para mí también es muy placentero estar con usted y participar de su programa que tiene gran sintonía y que ante todo busca rescatar lo que somos los ecuatorianos. Yo soy quiteña de nacimiento, pero mis raíces por el lado de mi madre son de la provincia de Cotopaxi. Y por el lado de mi padre de Colombia y de Esmeraldas. Estudié historia de forma profesional, tengo una licenciatura en Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito y luego hice una maestría en Historia Andina en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas en Flaxo, aquí en Ecuador, en Quito. De tal forma que mi formación, como digo, es nacional. Yo soy un producto nacional y me he dedicado muchísimos años a la investigación científica. No he incursionado en la cátedra, sino que mi formación ha sido básicamente como historiadora profesional. Maravilloso. Veo también que usted es miembro de la Academia de Historia. Bueno, yo sé de sus conocimientos vastos sobre Atahualpa y sobre la historia incaica, sobre el reino de Quito y todo eso. Vamos a dedicarnos al reino de Quito, a lo que ha sido Atahualpa, la familia de él. De esto vamos a hablar. De verdad que tiene la palabra para que tenga la bondad de contarme. Hablemos de Atahualpa. ¿Quién era Atahualpa? Bueno, como yo hago un trabajo científico, esto es un trabajo no solamente de investigación de fuentes documentales o escritas, sino que yo analizo esas fuentes y con lo cual incursiono en la historiografía, en el campo de la historiografía, que es conocer el pensamiento de las personas que escribieron tal o cual hecho histórico. Al hacer eso, de alguna forma cuestiono la historia oficial del Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo tomo un poco de distancia respecto a lo que se ha venido diciendo sobre Atahualpa y también sobre Rumiñahui y sobre lo que habría sido el reino de Quito. Por ejemplo, yo creo que la historia nuestra, que ha sido de alguna manera la historia oficial, quizás ha puesto demasiado énfasis en el factor de si Atahualpa nació en Quito o no nació, cuando son otras las cosas más importantes. Pienso yo que Atahualpa debe ser rescatado no a través de su origen quiteño o cusqueño, sino Atahualpa como el último inca del Tahuantinsuyo. ¿Y qué significó eso para los Andes y para el mundo? Pensemos nosotros que en toda nuestra historia, en la prehistoria, en la historia colonial y en la historia republicana y en la historia actual, no tenemos ninguna figura de talla mundial, ninguna. Todas son figuras locales, por más importantes que hayan sido. Alfaro es una figura local, Montalvo, bueno, quizás Montalvo trascendió un poco más el ámbito local, García Moreno es una figura local, nuestros patriotas son figuras locales, pero hay una figura que es mundial, que es internacional, esa figura es Atahualpa. La pregunta es ¿por qué Atahualpa tiene esa connotación mundial?
Cuando yo descubrí las ruinas arqueológicas incas de Malqui Machay, la noticia tuvo un impacto mediático en el ámbito internacional y a mí me sorprendió eso y ahí percibí que Atahualpa era una figura que captaba el interés del mundo. No tanto porque haya reinado muchísimos años o porque haya hecho grandes obras. Atahualpa es importante porque es una figura, es una bisagra, como digo yo, ¿no? Son esa clase de figuras que marcan ruptura y continuidad. Haciendo una analogía, aunque un poco doméstica, digamos, un partido de fútbol se define por el antes o el después del gol. En la historia también hay un antes y un después, y entonces Atahualpa representa eso. Es la figura que significa la ruptura del mundo andino, de la cultura andina, los incas, los aborígenes nuestros, y con su desaparición, digamos, se inicia un nuevo orden, el orden colonial. Entonces Atahualpa marca esa bisagra. Bueno, le escuché a usted hablar y tiene un material maravilloso sobre Malqui Machay. Yo tengo especial interés en escuchar los estudios sobre Malqui Machay por una cosa personal. La hacienda Malqui adquirí yo, compré al Coronel Lazo, la hacienda Chinaló, La Magdalena y Malqui. Por supuesto, en aquella época, estamos hablando de 60 años atrás, 50 años, nada se sabía de lo que vamos a hablar. Usted es la inventora y la descubridora de toda esta cosa maravillosa que el pueblo ecuatoriano y del mundo tiene que saber lo que vamos a conversar. De manera que la hacienda Malqui era junto a la de Machay, la de al lado, que está en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí. Entonces, ¿qué es Malqui y qué es Machay para usted? Fíjese usted, yo tenía noticia de que usted había sido uno de los propietarios de la hacienda Malqui, pero nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de conversar directamente con usted, lo cual es algo muy agradable. A ver, ¿cómo llego yo a Malqui y a Machay? No es un descubrimiento, digamos, realizado al azar. Es resultado de una investigación de largo plazo. Yo me especialicé en la cultura inca, primero en los cronistas, en Rumiñahui y ahora en Atahualpa. Y al hacerlo, incursioné en un campo que es muy poco conocido, que se relaciona con la importancia que daban los incas a los fundadores de los linajes o de las familias reales, que la historiografía la manifiesta como las panacas. Entonces, a los incas, cuando un inca moría, su cuerpo era momificado. Y esa momia pasaba a ser el símbolo más importante de una familia real, de un linaje real. Ese inca tenía facultades, pese a que estaba muerto, ese cuerpo muerto, esa momia, era una especie de oráculo, porque sus súbditos, los incas, le consultaban sobre asuntos políticos, religiosos, de tal forma que él seguía, entre comillas, vivo, era una genealogía viviente. Entonces, esa momia del inca, en la literatura de los cronistas de Indias, en la literatura del siglo XVI, es conocida como Malqui. Entonces, para mí la palabra Malqui fue clave para poder llegar a la hacienda. Curiosamente, esa hacienda, como yo le conté, yo compré al Coronel Lazo. No sé desde qué año tendría él. Doña María Carrión de Lazo fue la que firmó la escritura conmigo. Yo no sabía qué significa Malqui, entonces, explique un poco más sobre eso. A ver, entonces, la palabra Malqui tiene algunos significados, pero básicamente el Malqui se refiere al cuerpo del progenitor de un ayu, de una nueva familia. Ese es el Malqui. Pero también la palabra Malqui significa árbol.
Árbol en el sentido genealógico. El árbol, digamos, la semilla que va a dar origen a una nueva familia. Eso significa Malki. Y los Malkis tienen unos Machay. Y de eso hay literatura del siglo XVI y XVII que dicen que a los Malkis se les llevaba a sus Machay para que descansen. El Machay viene a ser una especie de morada, porque hay que pensar que a las momias de los incas no se les enterraba, por eso se les momificaba. Lo que se hacía era resguardarles, cuidarles en sus moradas, en sus propiedades, que se llaman Machay. Entonces, para mí, las dos palabras fueron claves, Malki y Machay. Yo tenía eso en mente. Ahora bien, al estudiar la figura de Rumiñahui y todo lo que significó su actuación en la defensa, digamos, más que defensa, en la resistencia contra los conquistadores españoles, yo me di cuenta de que Rumiñahui y todos los incas quiteños, que les llamo yo, se dirigían a Sicchos. Claro, que ahora es un cantón de Cotopaxi. Y en Sicchos está Malki y Machay, pero yo no sabía, sino yo supe de la existencia de Malki en el año 2004 y de Machay en el 2010. Lo que tenía muy claro es que Rumiñahui se fue a Sicchos a refugiarse y ahí le capturaron. También el gobernador de Quito, de nombre Soposo Pangue, se iba hacia Sicchos. Y Quisquis, que venía desde el sur, se iba hacia Sicchos, de tal forma que Sicchos les atrapaba a los incas quiteños a la resistencia. Digamos, cuando empecé ya a buscar indicios de qué habría pasado con el cuerpo de Atahualpa que recibió Rumiñahui, era difícil buscar en un cantón tan grande como Sicchos. Estamos hablando de más de 5,000 kilómetros cuadrados, entonces había que buscar unas pistas. ¿Qué pistas? Ahí yo ya había incursionado en la importancia que los incas tenían hacia sus ancestros progenitores y en el 2004 decidí ir a Malki, pero no sabía dónde estaba Malki. Y no sabía que iba a encontrar algo, pero dije, el Malki como topónimo, algo tiene que haber ahí, hay que ir. Entonces me fui con la arqueóloga Tamara Brey en junio del 2004 y con mi esposo Jaime Pastor Morris. Nos fuimos a Malki, pero armamos una expedición para un solo día. Salimos muy temprano desde Quito y llegamos a Malki como a las 5 de la tarde. Llegamos a la hacienda y ahí encontramos los primeros vestigios incas. ¿Y qué encontró ahorita de vestigios ahorita? Yo le he escuchado varias cosas de usted y tiene una literatura maravillosa. Cuénteme, ¿qué encontró entre Malki y Machay? Bueno, en Malki en el 2010 encontramos los primeros vestigios, encontramos piedras labradas incas. Y la arqueóloga, yo le pregunté a la arqueóloga Brey, ¿qué es esto? Y ella estaba muy escéptica y dijo, puede ser inca como no puede ser. Y le dije a la arqueóloga, vamos, colega, los incas no iban a tallar una o dos piedras, tiene que haber algo más. Y seguí, eso sucedió en el 2004. De ahí yo seguí estudiando más y decidí armar una segunda expedición para el año 2010. En el 2010 llegamos a Machay. Y cuando llegamos a Machay, nuestra sorpresa fue grande, porque lo que hay que tener en mente es que Machay está muy cerca de Malki. Claro. Están prácticamente pegadas las dos propiedades. Machay es una propiedad de la familia Moncayo. Actualmente Huicho Moncayo era el dueño de eso. Él era. Yo llegué a conocerle al doctor Moncayo y bueno, cuando llegamos a Machay, nuestra sorpresa fue muy grande porque yo no sabía, no tenía la menor idea de que íbamos a encontrar unas ruinas en tan buen estado, digamos, unos restos arqueológicos, ¿no? Unas estructuras arquitectónicas de piedra en excelentes condiciones y con signos arquitectónicos ligados directamente a los incas. No hay cómo dudar de que eso fue construido por los incas, en especial lo que se refiere a los canales de agua. Bueno, yo le escuché en varias
charlas suyas de este tipo histórico, científico, algo relacionado con el comienzo de la laguna de Quilotoa. Le voy a contar algo importante. En el libro mío que edité y que salió a la luz el año pasado, estoy contando una historia personal mía, que me fui a las minas de Macuchi, a pie, a buscar la vida. Yo tenía 11 años. Y lo primero que hice es pasar precisamente por el Quilotoa. Yo seguí el camino a pie. Llegué a Sumbawa, a Titigua, y al final mi campo era Macuchi. Pero de Sumbawa más tarde, años más tarde, cuando yo adquirí la hacienda Chinaló, La Magdalena y Malqui, justamente salí de Sumbawa hacia Moreta, de Moreta a Chuchilán y ahí a Chinaló. Luego hice yo una carretera que subía a La Magdalena, pero a Malqui ya no se podía hacer porque yo llegué a Malqui en mula. Me acompañó un gran ciudadano pugilense que era Gustavo Chávez, que tenía también una hacienda que se llamaba La Carmela y que era un especialista en manejar montaña. Hay unas cuchillas, se llaman eso, unas empalizadas llenas de lodo, terrible, que solamente en mulas muy profesionales, digamos, se podía viajar. Yo hice como 18 horas de una hacienda a la otra, de Chinaló a Malqui. Y llegué a Malqui, yo no sabía nada de estas cosas históricas. Lo único que me impresionó fue una rueda de molino de más de 100 años que había a esa época. Pero no se sabía nada de esta cosa histórica que ahora usted ha descubierto tantas cosas. Pero le cuento que, de acuerdo a los relatos que yo le he escuchado a usted, tiene alguna relación la laguna del Quilotoa, Sumbawa, Atigua, y luego Moreta, luego la parroquia de Chuchilán, luego pues Chinaló y Malqui. Eso es lo que yo recuerdo desde mi juventud. Ahora, escuchándole usted tan maravilloso relato, yo quisiera que haga conocer al público del Ecuador, de nuestra provincia de Cotopaxi. Yo también soy hombre nacido en Cotopaxi, nací en Pujilí, y tengo más motivos para poder seguir con usted descubriendo todas esas maravillas que usted lo ha descubierto. De manera que quisiera que nos cuente cómo es esta relación, qué tiene que ver la laguna de Quilotoa con todas estas haciendas montañosas. A ver, lo que tenemos que ver es que la laguna del Quilotoa, justo traje aquí un planito, la laguna del Quilotoa, que está aquí, está alineado directamente con Pujilí y Malqui está acá. Sí. Entonces hay una línea recta, yo le llamo una línea de mira y sospecho que podría haber sido como un seque, o sea, una línea sagrada. ¿Qué significa eso? Que los incas que se refugiaron en Pujilí, y ya me voy a referir a eso, estaban anclados, aquí en Pujilí hubo una huaca de los incas, esa huaca estaba anclada con Malqui Machay, que está acá, por la laguna del Quilotoa. Entonces, este es un seque sagrado. Los incas manejaban el concepto del espacio de forma racional. No es que me ubico aquí, me ubico acá, y porque se me ocurre. No, ellos todo lo van a manejar de forma racional y está ligado a su cosmogonía. Entonces, algo que yo pienso que se descubre con esta investigación y que no nos dimos cuenta es que el final del imperio inca, por lo menos de los incas quiteños, habría sido aquí en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Era el final de la... A ver, ¿y por qué creo yo eso? Pensemos que toda vez que a Atahualpa le capturan en Cajamarca y lo ejecutan, su cuerpo viene a Quito y es entregado a Rumiñahui. Rumiñahui va a armar una resistencia con los incas.
su ejército es grande, se va a enfrentar al ejército de los conquistadores españoles que van a tener como aliados a los cañaris. Se habla de la batalla de Tío Cajas, en donde supuestamente 50,000 incas quiteños con las naciones locales se habrían enfrentado contra los conquistadores españoles y los cañaris. La pregunta es, después de que a Rumiñahui le ejecutan, después de que le ejecutan al gobernador de Quito, a Quimbalimbo, a Ninanina, a Razo Razo, es decir, a las cabezas, a los líderes militares, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el ejército? No es que les asesinaron, no es que el ejército desapareció. Entonces, ¿qué pasó con ese ejército? Esa es la pregunta que yo me hice. Y resulta que ese ejército se va a refugiar en Pujilí. Porque ahí Atahualpa y Huayna Cápac tenían sus tierras privadas. He podido localizar documentos de archivo desde el siglo XVI hasta 1840 de la presencia de los ingas y de los ingas chinchaysuyos ahí en Pujilí, en Cuturibí, en Isinchi y en Pujilí. Vamos a continuar sobre este tema. Vamos a dar una oportunidad de un descansito. Usted comprenderá, yo soy un ciudadano nacido en Pujilí, que conozco tantas historias, tantas cosas maravillosas, no tanto como las que usted ha descubierto hoy día y que es un acontecimiento internacional, que acabo de ver en revistas de Francia y de Estados Unidos y de lugares del mundo civilizados, de esta importancia que ha tenido el Pujilí en la historia y la prehistoria casi. Bueno, quiero hablar del famoso niño de Isinche. Nosotros veneramos, yo también, porque siendo pujilense pues tengo que adorarle también al niño de Isinche, que es un personaje maravilloso, muy querido. No hay, creo, hombre o mujer de Pujilí que no haya amado al niño de Isinche. El niño de Isinche, según la tradición, era pequeñito y ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y hasta se dice que esta figurita que está en la piedra que usted menciona, que es el pie del niño de Isinche. Para el público que nos está escuchando y oyendo y viendo, vamos a pasar algunas fotos de algún momento, mediante la cual, y hacerles conocer a ustedes que el niño de Isinche tiene una cantidad enorme de uniformes. Le visten de militar, le visten de Atahualpa, le visten de todo. Es un personaje único y es un niño muy milagroso. Este niño está en la hacienda de Isinche y el propietario de esta hacienda, que le digo que fue el general Díaz Plaza, ahora es de Bolívar León y su esposa, que son también nativos de Pujilí, pero que le tienen al niño con todo el respeto para que la población, no solamente de Pujilí, sino del Ecuador, de la Tacunga, de Cotopaxi y del mundo, vaya los católicos a adorar a este niño, que realmente es un personaje. Cuéntenos algo, que usted sabe toda la historia de este niño de Isinche, de Pujilí. El santuario del niño de Isinche está asentado donde antiguamente estaban las propiedades del hijo de Atahualpa y de los descendientes de Huayna Cápac. En el siglo XVII ahí se va a establecer un obraje, ¿ya? Y un obraje de comunidad que que era manejado por Mencia Inga, pariente de Atahualpa, y digamos que agrupaba a los ingas y a los ingas chinchaysuyo. Era un obraje de comunidad. Eso sucedió en el siglo XVII. Pero en el siglo XVIII, con Sánchez de Orellana, con el marqués Sánchez de Orellana,
se va ahí a establecer un obraje privado, muy rentable, que competía, dicen, con el obraje que está cerca de ahí, con Tilipulo. He podido estudiar, digamos, he revisado algunos trabajos y documentación de archivo sobre los obrajes, tanto de comunidad como obrajes privados. A la conclusión que, digamos, la documentación me conduce a una gran conclusión. En ningún obraje, sea de comunidad o sea obraje privado, se generó el culto a una imagen católica. En ninguno. Tenemos el obraje de San Ildefonso, el obraje de Peguche, el obraje de Tilipulo, ahí mismo en la provincia de Cotopaxi, obrajes en la provincia de Chimborazo, en Guano. En ninguno, sea de comunidad o sea obraje privado, ningún obraje generó el culto a una imagen, mucho peor que se haya creado un santuario, excepto en Isinchi. En Isinchi se genera un culto a una imagen católica, pero con una actividad de peregrinación, porque la gente va allá a peregrinar y a rezar. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y yo sospecho, es mi hipótesis, que en el obraje, digamos, en Isinchi, lo que ocurrió es que antes de que nazca la tradición del Divino Niño de Isinchi, lo que se hacía en Isinchi era venerar. Usted dice Isinchi, yo había oído que era Isinche. Bueno, le dicen Isinchi, Isinche, tiene varios nombres. Yo creo que el nombre original debió haber sido Sinchi. Sinchi, que significa jefe, no se preocupe. Y entonces le decía que mi sospecha, mi hipótesis es que en Isinchi lo que habrían hecho es venerar a unas imágenes sagradas para los incas. Esas imágenes podían haber sido el Malqui de Atahualpa y básicamente yo creo el Huauqui. ¿Qué es el Huauqui? Cuando el Inca recibe la mascapaccha, la corona, manda a fabricar en vida una imagen podía ser de oro, de plata, dicen que de barro, con sus propios pelos y uñas. Esta imagen, que se llama Huauqui, tenía el poder de la reencarnación del Inca. Es mucho más que una representación, porque la imagen podía ser transportada a distintos sitios y le reencarnaba al Inca. Era como que el Inca estaba presente. Por eso tenía los pelos y las uñas del propio Inca. Y esta imagen tenía un gran vestuario. Le vestían. Tenía vestidos de oro, de plata, de textiles tipo cumbi. Entonces era una imagen que reencarnaba al Inca. Tenemos noticias de que Atahualpa mandó confeccionar su huauqui cuando recibe la mascapaccha en el Palacio de Carangue en Imbabura. Y este huauqui de Atahualpa es transportado en sus propias andas al Cusco y se le entrega a Quisquis y a Calicuchima. Y cuando ambos generales de Atahualpa le derrotan a Huáscar, Huáscar se rinde frente al huauqui de Atahualpa. Entonces, esta figurita, el huauqui, después ya cuando le asesinan a Calicuchima, la va a tener Quisquis. Y Quisquis, cuando viene desde el Cusco hacia Quito y se dirigía hacia Sichos, él traía el huauqui de Atahualpa. La pregunta es qué pasó con el huauqui de Atahualpa. Entonces mi sospecha es que el huauqui de Atahualpa fue llevado a Isinchi y ahí le habrían estado adorando. Para conocimiento del público que nos está escuchando, la figura de un niño de Isinchi es un niño más o menos de este tamaño, unos 80, 60 centímetros más o menos. Pero tiene su manito derecha en el oído, está acostado el niño. Y el otro brazo le tiene estirado. El niño está acostado. Bueno, ahí le tiene una urna.
Pero Auque dice, ¿no? Wauki. Ese Wauki es exactamente el niño Dicinchi. Es decir, es parecido, es una inspiración. Yo pienso que el niño Dicinchi, bueno, la tradición dice que el niño Dicinchi recién aparece, el divino niño Dicinchi en el siglo XVIII, cuando surge el obraje privado de la familia antes de Loma Portocarrera y luego de Sánchez de Orellana. Ahí surge la tradición del niño Dicinchi y dicen que, o sea, la tradición dice que el patrón de la hacienda, en este caso Dicinchi, vio que unos niños estaban jugando con una figurita, con un muñequito. No dicen que era el niño, dicen que era un muñequito. Y que el patrón pero tuvo sueños, varios sueños, y el niño le dijo que le construya ahí un santuario. Entonces el patrón cogió la figurita y le construyó el santuario en honor al divino niño Dicinchi. Entonces eso surge en el siglo XVIII. Detrás de esa tradición, de esa memoria, digamos, tan frágil, hay que ver qué cosas pudo haber pasado. Entonces, yo pienso que lo que sucedió es que la familia, creo que fue de Sánchez de Orellana, que estaba muy ligada a miembros de la Santa Inquisición, a los jesuitas. Yo pienso que ellos se dieron cuenta de que en Dicinchi se estaba adorando una figura, algo pagano, ¿no? Y eso era peligroso. Entonces la van a trastocar, van a cambiar la figura del divino niño Dicinchi, digamos, el Wauki de Atahualpa por el niño Dicinchi. Pero mi sospecha es que el Wauki de Atahualpa debió haber sido pequeñito, porque los moradores hasta ahora dicen que era pequeñito y que va creciendo. Entonces, para no hacer tan brusco el cambio de figura pagana, Wauki, o llámese lo que quiera, con una figura católica la van a ir cambiando hasta que tiene el tamaño actual. Bueno, se dice que yo desde niño he oído la tradición que el niño es un andariego, que camina por los campos y que hay veces que llega a la urna y está mojado, que a pasar por las acequias. Es decir, hay una tradición maravillosa sobre el niño Dicinchi, que todo el pugileño que adora al niño Dicinchi no es de Pujilí, puede ser de cualquier otro lado. De todas maneras, lo que usted ha relatado, la conversación que usted ha tenido conmigo y con tantas personas de carácter científico con quienes usted tiene contacto, da la idea de qué es el niño Dicinchi, qué es Pujilí y qué es esto de Malqui y la otra hacienda, ¿cómo es? Machay. De todas maneras, yo me voy a comprometer e invitar en algún momento a este gran ciudadano, gran amigo mío, personaje, Bolívar Lazo Carrión, que era dueño, su padre pues era dueño de Malqui, Chinaló y La Magdalena. Precisamente, Bolívar Lazo Carrión es el hijo del coronel Lazo, quienes me vendieron a mí estas 3 haciendas. Así que me imagino que él debe saber mucho más que yo sobre la historia de Malqui. Bien, yo lo que quisiera decirle, Tamara, primero yo estoy muy feliz de haber conversado sobre este tema que es único, maravilloso, y que de aquí en adelante cada día será mucho más famoso, porque los estudios que usted ha realizado tienen tanto valor que impresiona a quien quiera, especialmente ha impresionado al mundo francés y al mundo europeo, que ya veo las revistas que ustedes tienen a la mano. Del tema que estamos hablando no es un tema común y corriente, es una cosa única que yo entiendo que los ciudadanos que nos están escuchando se impresionarán, especialmente la provincia de Cotopaxi y el cantón Pujilí, que pasa a un andarivel, a un lugar extraordinario, a un pedestal, digamos, en la historia del mundo, porque es así. Así que, Tamara, si usted quiere continuar un poco más a hablar sobre estos temas o lo que usted crea conveniente sobre el particular, tiene la palabra. Quería nada más anotar una cosa adicional sobre el niño Dicinchi. Fíjese usted, dicen que es andariego, pero eso no es inocente.
Yo no conozco ninguna otra figura. Primero, no conozco un santuario privado, porque por lo general los santuarios, y sobre todo de peregrinación, pertenecen a alguna orden religiosa exacto. Este es el único santuario privado que yo conozco. No tengo registrado, por lo menos para el Ecuador, otro santuario privado. Segundo, se dice que el niño de Isinchi es andariego. ¿Sabe por qué es andariego? Porque el niño puede ser arrendado, entre comillas, y puede ser llevado a distintas partes. El niño puede ir a Píllaro, el niño puede ir a Cuturibí, puede venir a Quito. O sea, uno puede tener acceso a esa figura. Hay que pensar en eso. ¿Por qué? Otras figuras católicas no tienen, digamos, esa, no le prestan solo al niño de Isinchi, y si no le presta puede tener problemas. Entonces, ¿qué significa eso? Yo le ligo a lo del Huauqui de Atahualpa. El Huauqui de Atahualpa también probablemente visitaba a todos los incas que estaban dispersos, a las parentelas, qué sé yo, o sea, se trasladaba. Por eso es que el niño de Isinchi es un viajero, ¿no es cierto? Así es. La otra cosa que me llama a mí la atención y es impresionante cuando uno va al santuario, usted tiene ahí dos estructuras arquitectónicas contiguas. Una es la iglesia construida por los jesuitas, muy bonita, de piedra, linda, y la otra es una construcción muy simple. Pero la fe no está en la iglesia de los jesuitas, que tampoco es una iglesia grande, es una capillita pequeña, muy bonita, pero ahí no se siente a la fe. La fe está en esta construcción sencilla. Y uno entra ahí y realmente respira fe. Y es una construcción en donde no hay ventanas, ¿no? Donde no hay otras imágenes católicas. Solo está el niño de Isinchi y todo es lleno de exvotos, ¿no? O de ofrendas. Eso realmente nos remite a cómo también los indígenas adoraban a sus dioses, ¿no? Quiero hacerle notar una cosa importante. Como le dije, esta hacienda fue de General Plaza, de Leonidas Plaza, esta hacienda de Isinchi, donde está el niño de Isinchi. Pero curiosamente, también en la hacienda que ahora maneja Bolívar, regional, que está Miñón Plaza, está manejando esta hacienda de Lazo. Entonces, Palacio del también, Cayo. ese es un castillo inca, ¿no es cierto? El tipo de piedra que tiene allí. Tal vez terminemos nuestra charla contando algo sobre esto. Ya, a ver, el San Agustín del Cayo, según lo que tengo entendido, fue construido en época probablemente de Tupac Yupanqui, pero sobre todo, digamos, la construcción más importante la habría realizado Huayna Cápac. Y de acuerdo al arqueólogo David Brown, San Agustín del Cayo no tiene una arquitectura extraordinaria. El tipo de arquitectura que usted ve ahí solo se encuentra en los monumentos del Cusco, de carácter suntuario, como el Coricancha. Incluso él alguna vez me comentó que San Agustín del Cayo no es mucho más, digamos, el Coricancha del Cusco no es, tienen más o menos las mismas dimensiones, un poquito más grande el Coricancha, pero no tan grande. Entonces, la presencia de estos restos arquitectónicos, arqueológicos, monumentales, son un indicio más que abonan a la hipótesis de que la provincia de Cotopaxi, porque no es solo Pujilí, es Quilotó, es Malqui, es Machay, es el Tambo de la Tacunga, y San Agustín del Cayo fue un bastión inca muy importante. Claro. Y creo que la provincia, digamos, la provincia de Cotopaxi, para mí, en mi opinión, fue
último bastión, digamos, ahí se refugiaron los incas quiteños. Y creo que tenemos que empezar a procesar la información que se está publicando y que está saliendo a luz para darle el sitial que merece. Y ahora mismo, en la Festival de la Mama Negra, hay una cantidad de personajes que se indican, los yumbos y todos ellos eran parte de la vida incaica, ¿no es cierto? Yo creo que la fiesta de la Mama Negra, al igual que la del danzante de Pujilí, con el tiempo van a tener que ser reestudiadas, revaloradas, porque detrás de toda esta tradición que tiene tanta fuerza, hay una historia que está encriptada, una historia que aún no la percibimos y que es necesario empezar a estudiarla, pero desde el punto de vista científico. Creo que es necesario empezar a realizar estudios etnológicos, etnográficos, para ver cuál es el mensaje de la fiesta, ¿no? Y no simplemente celebrar por celebrar, porque ahí se nos está yendo quizás la esencia misma de la fiesta. Es importante ponerle a la fiesta en su contexto histórico, etnográfico, etnológico. Queridos amigos, espero que ustedes hayan recibido este mensaje, esta charla con Tamara, porque es una cosa tan maravillosa y única que hemos descubierto. Yo mismo, que soy nativo de Pujilí, nunca escuché tantas maravillas como usted ha descrito. Ha sido un placer haberle tenido en este programa Vivencias, mi querida Tamara. Admiro su trabajo, su esfuerzo, admiro sus estudios que ha realizado sobre el particular, y espero que la ciudadanía que nos ha escuchado pues aprecie el gran valor que usted ha dado a este estudio. Muchas gracias. Ha sido una oportunidad maravillosa para compartir con todos ustedes, compartir tan lindo tema. Gracias, Tamara. Yo le agradezco mucho, don Paco, y espero pronto sacar a luz el libro sobre Atahualpa y lo que significó Atahualpa en nuestra historia, ligado a Malqui, a Machay, a Pujilí, a la provincia de Cotopaxi en especial, como digo y reitero, que habría sido el final, ¿no?, de los incas quiteños. Muchas gracias por la invitación. Gracias,